Dios les bendiga. Vamos a compartir de la palabra de Dios como cada sábado. Le damos gracias a Dios porque Él es quien nos da la vida. Hay gente que está en los hospitales y que quisiera estar aquí. Pareciera que no, pero hay gente que quisiera estar aquí antes de estar en un hospital, en una cama, que casi no puede moverse. Démosle gracias a Dios. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice, habla aquí, vida en el Espíritu. Y hay una diferencia entre la vida en el Espíritu y la vida de la carne. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando la palabra te habla de que los que están en Cristo Jesús, fíjese bien que no dice los que están en una religión, los que hacen aquí, los que hacen allá, no, los que están en Cristo Jesús. Y una evidencia de estar en Cristo Jesús es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne, para el hombre es muy atractivo tener muchas mujeres, eso es conforme a la carne. Conforme al Espíritu, usted va a obrar para serle fiel a su esposa. Y así hay muchas diferencias. En el libro de Gálatas habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por eso, si verdaderamente creemos en Dios, si verdaderamente hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Seguimos leyendo Romanos 8, vamos al versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque a veces la gente no cree, pero el que está en pecado es esclavo del pecado. Y usted solamente puede ser libre por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Solamente Cristo nos puede librar del pecado. Llámese vicios, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de ansiedades, de miedo. Solamente Cristo nos puede librar. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuevamente Pablo recalca de que es a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tenemos que tomarnos la palabra de Dios en serio en este último tiempo que estamos. Vivimos tiempos de mucho engaño, hay muchas religiones, mucha filosofía humana, pero la única forma de ser salvos es por medio de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Bien sencillo, porque Él derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. El precio de sangre fue pagado por Jesucristo. Y solamente en Él tenemos salvación. Seguimos leyendo, concéntrese en la palabra de Dios, tómese este tiempo para escuchar. No se trata de mí, se trata de la palabra, del mensaje de salvación que Dios quiere hablar a tu vida en este tiempo. Dice versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la palabra es bien clara, qué clara que es la palabra de Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La avaricia, fornicación, inmundicia,
deseos personales. La carne es satisfacerse el yo, pero los que piensan en las cosas del Espíritu, en cómo agradar a Dios, en leer la palabra, cómo dar fruto para Dios, aprender de las cosas de Dios, gozarse en los estudios bíblicos. Esas son las cosas del Espíritu. Paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Ahora, usted puede escoger lo que usted quiera, pero fíjese que la Escritura es bien clara. Y dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. Si usted quiere estar solo pensando en las cosas de la carne, eso es decisión suya. Pero la Escritura nos advierte que el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos queremos vida y paz. Pero la única forma es cuando usted está ocupado en las cosas del Espíritu. Y la Biblia te explica el porqué. Ponga atención, este mensaje es para todos nosotros, de Dios mismo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es claro el mensaje de la palabra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa que usted tenga su crucifijo, no importa que usted tenga su religión, si usted vive conforme a la carne, no puede agradar a Dios. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Porque lo que pasa es que cuando uno recibe a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted, en la persona que recibe a Cristo. Por eso es que Pablo te está hablando aquí una y otra vez del Espíritu, que si tienes el Espíritu de Cristo, porque solamente si usted tiene el Espíritu de Cristo es llamado Hijo de Dios. Ese es un privilegio, un título glorioso de ser llamados hijos de Dios. Pero aquellos que están metidos en religiones, déjeme decirle la verdad, tal vez un poquito duro, pero se lo tengo que decir. Si usted está metido en una religión, usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios. Pero los hijos son todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador. Aquellos que están buscando las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Seguimos leyendo la palabra. Versículo 12, Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y se lo vuelve a recalcar la Escritura. Si usted vive para la carne, va a morir. Pero no es solo morir naturalmente, es que también hay una condenación eterna. Y Dios en su misericordia quiere que usted viva. Y le dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, como una vez lo hice yo no nací en una familia que iba a la iglesia, yo estaba en la carne, en la vanidad de mi mente.
queriendo nada más que hacer dinero y tener mujeres. Eso es lo que el diablo le vende a los hombres, que si tienes mucho dinero y muchas mujeres lo hiciste. Pero esas son las obras de la carne que traen muerte. Pero cuando el Espíritu está en ti y empiezas a vivir en las cosas del Espíritu, ya te interesa más la familia, te interesan tus hijos, te interesa solamente a tu esposa, porque tiene que haber una diferencia, y eso solo lo puede hacer el Espíritu, porque vivimos en un mundo caído, donde hay tanta tentación, tanto pecado, tanta mentira, que es imposible. Si no tenemos la ayuda del Señor, la guianza del Espíritu Santo, es imposible estar firme en este mundo caído. Gloria sea a Jesucristo por los siglos de los siglos. Dice versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A cuánto les gustaría ser heredero de un millonario, de un multimillonario, y usted es el heredero? Eso sería algo muy emocionante. Y dice la Escritura que si estamos con el Espíritu, somos herederos con Cristo. Imagínese ser el heredero del Dios del universo. Eso sí que está emocionante. Pero dice que solamente para los que tienen el Espíritu de Dios, solamente para los que están en Cristo Jesús. Vamos a poner una alabanza, después vamos a continuar. Busque del Señor, la invitación de Dios es para todos, no hay acepción de personas. Venimos de países donde si uno tiene una palanca o un amigo, uno puede conseguir un buen trabajo, pero en Cristo Jesús no hay acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Si usted recibe a Cristo como Salvador, usted es llamado hijo de Dios. Cualquier persona, sea de China, de aquí a Estados Unidos, de Centroamérica, de donde sea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesucristo como Salvador, es llamado hijo de Dios. Y dice la palabra que si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una alabanza y vamos a continuar con el mensaje. Dice la palabra del Señor: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta es una gran promesa, porque cuando uno está en las cosas de Dios, la gente se burla, dice que está loco, la gente se burla en el trabajo, se burla en los lugares, incluso hay países donde son perseguidos, donde son maltratados, donde por tener una Biblia los echan presos. Hay países que así está la persecución, pero la palabra es gloriosa y nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es que la gente ahí se mantiene firme en esos países donde la persecución es tan fuerte, porque esta palabra nos da esperanza. Es como que le digan a usted: mira, te van a dar un golpe en la cara, pero te van a regalar $1.000.000.
¿A quién le importa el golpe en la cara? El $1.000.000 es superior. Y es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Puede que se burlen, puede que te persigan, pero la gloria venidera supera cualquier dificultad que pasemos en esta tierra. Por eso es que la palabra de Dios es maravillosa. Estúdiela, léala, póngale atención, porque es Dios mismo hablando a su vida por medio de su palabra. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta la hora. O sea, hay un dolor de parto. Cuando hay un parto, los que ya están casados, que han pasado ese proceso con su esposa, saben que hay problemas, que los dolores se aumentan, que los dolores se intensifican. Y es lo que vemos en este tiempo, lo que vemos en estos días. Vemos que hay guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos en diferentes lugares, porque estamos ahí, dolores de parto. Por eso es que tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dice que la esperanza que no se ve, porque es necesario que tengamos fe. La fe es creer sin ver, porque dice que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero esa esperanza gloriosa que no vemos, esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué privilegio cuando nosotros somos llamados hijos de Dios. Dice que el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo. No lo vemos, pero aprenda a vivir por fe. Fe, creer sin ver. Dice la Biblia en Hebreos 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro, tener esa seguridad en Cristo. La palabra dice, está ciertísima. Es algo ciertísimo que el regreso de Cristo está cercano. Y Él quiere tener una relación contigo. Él quiere que tengas fe, porque Él quiere que seas salvo. Salvo de la ira venidera, salvo del engaño del pecado. Sea libre en Cristo Jesús. Solamente el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahora voy a leerle unos versículos, son muy motivadores
hablan del gran amor de Dios. Pero primero quiero decirle que estos versículos están dedicados para los hijos de Dios. Esto no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios. El primer versículo que leí que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto que le voy a leer ahora es para esas personas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la invitación de Dios es para todos, porque no hay acepción de personas. Si usted lo quiere, tómelo, es para usted, pero necesita arrepentirse y recibir a Jesucristo como Salvador. Dice Romanos 8, 28 al 39, se lo voy a leer y dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios te está llamando en esta mañana para justificarte por medio de Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Cristo. No es porque usted sea muy bueno en su trabajo, ni porque tenga mucho dinero, conexiones. Es por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso es que yo no tengo temor. A veces aquí andan algunos brujos, pero no me importa, porque mayor es en quien yo he creído. Y toda maldición es cancelada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso, si venimos a Cristo, Él te puede libertar. Él puede traerte vida, vida de esos pactos que hayas hecho con las tinieblas. Yo me crié en Cuba, soy de Cuba y nací, y ahí está, la gente dice que se hace santo, pero no se hace santo, entregan su vida a los demonios. Eso es lo que hacen, haciendo pacto en ignorancia, por la necesidad, por el desconocimiento espiritual. Pero yo pude ver la luz de Cristo cuando tenía 21 años y empecé a estudiar la palabra de Dios, a conocer de Dios, y me di cuenta de estas cosas de las cuales estoy hablando en este día. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Este es el mensaje en esta mañana, Romanos capítulo 8. Si alguien quiere venir, aquí tengo tratado. Puedo también orar por usted para que conozca a ese Dios, el único, el altísimo, ese mismo Dios que yo conocí hace 21 años, porque ya tengo 42. Ya la vida va avanzando, uno se va poniendo viejo. Pero le doy gracias a Dios que Él me permitió conocerlo. Y es mejor que lo conozca ahora que nunca, porque no hay acepción de personas. Dios le ama. No desperdicies más tu vida con las cosas de este mundo. Recibe a Cristo y empieza a caminar en el propósito perfecto que Dios ha hecho para ti. Voy a orar y después voy a hacer este llamado para aquellos que quieren recibir a Cristo. Escuche que esta es una invitación de Dios para usted. No se preocupe por mí, si le caigo bien, si le caigo mal, eso es irrelevante. Concéntrese en el mensaje. El mensajero no es importante, el mensaje de salvación de Dios, eso es lo importante. Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a los corazones. Cambia las mentes, Dios. Te ruego que si hay ataduras espirituales, sean derribadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego, Señor, que seas tú sanando, Padre, las heridas, sanando los corazones. Restaura, Dios, todo el tiempo que hemos perdido, siguiendo la vanidad de nuestra mente. Te ruego, Padre, toda venda mágica, todo pacto, sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego ángeles de Dios en este lugar, obrando en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo de Dios, muévete y que podamos ver la luz de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración. Si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere ser llamado hijo de Dios, dice la palabra en Romanos: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar con nuestra boca, dar autoridad legal a Cristo sobre nuestras vidas. Repita conmigo: Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado, me arrepiento, te pido perdón, y aunque no lo entiendo ahora, quiero entregar mi vida a Jesucristo. Quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre, te ruego que me guíes en tu verdad. Lléname de tu presencia y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Oramos en esta mañana al Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Vamos a poner otra alabanza, vamos a estar aquí unos minutos. Si quiere venir para que oremos por usted, venga. Si quiere un tratado, venga, se lo damos también. Si necesita ir a la iglesia, lo podemos llevar, pero tienes que tomar la decisión en tu corazón, una decisión firme de que vas a buscar de Jesucristo. Él nos ha dado su palabra. Él aquí nos ha dejado su palabra para que les conozcamos a Él y para que sepamos la voluntad de Él para nuestra vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Escuche esta alabanza. Que el Señor le bendiga.